Españolisto, aquí en el objetivo con esa visión sarcástica, irónica y a veces casi hasta real de lo que está pasando en España, y aquí pensamos que frente a la demagogia pues siempre viene muy bien los datos y la información, y en esta mesa se suma también a esta mesa Natalia Hernández, que nos trae los datos que hemos comentado hace unos minutos para puntualizar alguna cosa de si estamos o no tan mal respecto a otros países europeos. Natalia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Frente a la demagogia, la información, primero, ¿se puede saber qué consideramos niños en riesgo de pobreza, esos 2,5 millones de niños? Sí, hemos considerado conveniente explicar cómo se mide la pobreza en Europa, porque se utilizan varios factores para hacerlo. En primer lugar, y uno de los más importantes, son los ingresos. Por ejemplo, en España, una familia compuesta por 2 adultos y 2 menores que ingresen menos de 40 euros al día, estamos hablando de unos 15.000 euros al año, ya estarían en riesgo de pobreza. Además, Europa se fija también en la capacidad que tenga un hogar de hacer frente a determinados bienes, como por ejemplo puede ser tener la calefacción puesta en casa, llegar a fin de mes o incluso comer carne, pollo, pescado al menos cada 2 días. Y también se fijan en la cantidad de personas que hay en una misma casa que están trabajando. Esos son los 3 factores que tiene en cuenta Eurostat para calcular el riesgo de pobreza. El riesgo de pobreza en España, 2,5 millones de niños con alguna de estas características. Ahora vamos a los matices, Natalia, pero me decía Marta al principio, en el primer criterio que se utiliza, vivir con menos de 40 euros al día, decía que la gente no se imagine que es que son 40 euros limpios, vamos a decir. Esta es la realidad que veis a diario en UNICEF, y significa que, Marta, explica lo que lo explicas mejor que yo. Lo has explicado bien, porque has hablado de ingresos, es decir, lo que esta estadística mide es el ingreso, no el gasto. Es decir, estos 40 euros al día en una familia de 4 miembros, efectivamente, pues supone aproximadamente 300 euros por persona al mes de esos 4 miembros, ¿no? Entonces, con ese dinero, unos 1.200 euros por toda la familia, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, el comedor de los niños. Es decir, para que nos hagamos a la idea de que lo que eso supone al final de dinero realmente disponible para la comida y para los gastos del día a día, pues que no pensemos en esos 40 limpios, sino en el total del ingreso y los gastos del día a día. Y de hecho el padre Ángel, que ha sido también muy beligerante con el tema de la calefacción, la pobreza energética, esto es una de las cosas que más les ha llegado. El invierno parece que ha pasado, pero va a venir otro y otro y otro. Sí. Yo creo que también va a venir alguna esperanza de que haya más trabajo, de que haya más posibilidad y de que nos reorganicemos mejor. Esto es verdad, es decir, y tenemos que tener esa esperanza, no podemos estar diciendo estamos mal y vamos a estar peor. Hay que decir que sí, que estamos mal, pero que vamos a estar mejor, porque antes el mensaje del gobierno era que estábamos mal y íbamos a estar peor todavía cuando se empezaba. Ahora ya por lo menos hay un mensaje de que vamos a estar mejor, y eso nos tiene que animar, porque tenemos que meter a la gente y ser capaces de contagiarnos de que somos capaces de salir, de que no vamos a tirar la toalla, y nosotros no la vamos a tirar. Desde luego es admirable, viendo en su día a día cómo pelea, cuesta creerlo. Vamos a las cifras, si le parece. Con estos 3 criterios, Natalia, podemos saber cuántos hay en España. ¿De dónde sacamos ese dato? El dato lo vamos a sacar de los ingresos que reciben los hogares, y con esos datos tenemos que 3 de cada 10 niños en España están en riesgo de pobreza. Hablamos de 2,5 millones de chavales de menores de 18 años, y os traigo también esa evolución de la que hablabais antes, de la tasa de riesgo de pobreza relativa en España. Es llamativo como en el año 2007 esa tasa ya estaba en el 26%. El último dato que tenemos, el de 2012, nos dice que casi ya está en el 30%, y hay que tener en cuenta 2 cosas. Una, que la renta o los ingresos entonces, en 2007, no eran ni mucho menos los ingresos que tiene una familia hoy en 2012, es decir, que los pobres de ahora viven bastante peor, y que ese dato ya era muy alto en el año 2007. Eso es lo que nos decía Marta. Es increíble, Marta, en un país que crecía creo que al 3 o al 4% en el año 2004, en este gráfico que nos trae Natalia, ya teníamos un 25% de niños en riesgo de pobreza. Y no, nadie mirábamos para allá, ni los medios, ni prácticamente nadie, más que los que sufrían la realidad. Esto lo sabíais en UNICEF. Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, el primer informe lo hicimos en el año 2009, y que eran datos anteriores, las estadísticas van siempre por detrás, a veces la reacción era incluso de incredulidad, ¿no? De esto no puede estar ocurriendo en un
un país como España. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos, digamos, una serie de déficits que venimos arrastrando. Pues el nivel de desempleo no estaba como está ahora, pero siempre ha habido un desempleo significativo. Teníamos y venimos teniendo históricamente poca inversión social comparada con distintos países. Teníamos y seguimos teniendo pocas políticas de apoyo, en concreto a las familias, políticas de prestaciones, y además tenemos un problema también de atención específica a la infancia, ¿no? De ver en concreto qué ocurre con los niños y cómo afecta a los niños otras medidas que se toman, sea fiscal, sea laboral, del tipo que sea, que al final acaban afectando mucho a los niños. Decía Marta, hay quien pensaba, ¿cómo puede estar pasando esto en España? Tanto es así que hace una semana, y es el siguiente dato que nos trae Natalia, ese informe de Cáritas decía que somos el segundo país de la Unión Europea, Natalia, por detrás de Rumanía en pobreza infantil. Y hay mucha gente, Natalia, lo hemos comentado en el equipo, que decía, esto es imposible. Claro, lo que se tiene en cuenta es el porcentaje de niños en riesgo de pobreza, teniendo en cuenta a su vez también los ingresos del país. No es lo mismo el hogar que hemos enseñado en España, que vive con unos ingresos de 40 euros, que por ejemplo el hogar en Bulgaria, donde viven con 10 euros al día. O sea que estamos hablando de cifras muy diferentes. Aún así es terrible esa cifra del 30%. Tan solo en este indicador nos superaría Rumanía, por detrás, como hemos dicho, Bulgaria, Grecia o Italia. Evidentemente un niño vive mejor en España que lo puede hacer en Rumanía, pero a la vista de los datos tampoco es que la evolución en España pues sea para ver demasiado la luz en este sentido. No, desde luego, no es para sacar pecho, a pesar de esa esperanza que nos trata de infundir el padre Ángel y también Marta desde UNICEF. No sé si quiere añadir algo, que aquí es precisamente donde estuvo su polémica con el tema de UNICEF, de Cáritas. Quería negar estas estadísticas, pues no niegan a qué hacen ellos. A veces también podíamos dudar de ella, ¿no? Y es verdad, es decir, a uno le cuesta pensar que esto sea verdad en España, pero a mí me cuesta pensar que sea verdad los que hemos estado tantos años, que después de tantos años encontremos a niños que dicen que tienen hambre, encontremos a niños que no han comprado pues un solo vestido en 2 o 3 años, en que encontremos a niños que nos dicen, y nos lo han dicho en la escuela, nos lo dicen, que no son actores que pasan hambre, que no tienen lo suficiente para eso. Esto existe, es decir, que seamos el segundo país o el 20, me es igual. Lo que pasa es que yo creo que algunos lo que querrían es que hubiese esa hambruna en que se mueran los niños aquí de hambre, y esa gracias a Dios no la hay, pero gracias a Dios no la hay por lo que decíamos, por la solidaridad de tantas y tantas personas que de verdad no somos... Nos caería la cara de vergüenza pensar que se muriesen aquí los niños de hambre, ¿no? No, esperemos que nadie quiera, padre Ángel, eso que dice usted. No, hay que pelear como hacen también ustedes. Quiero que veamos también algo, gracias Natalia por habernos traído estos datos frente a la demagogia.